Hablar del 25 de mayo siempre me retrotrae a una pregunta escolar que a los maestros en general les resultaba incómodo responder, y es ¿por qué nuestra patria tiene un doble cumpleaños? Lo interesante del 25 de mayo de 1810 es que es un acontecimiento que se produce en un determinado momento del pasado, pero de algún modo sigue sucediendo a lo largo de los años y también en el presente. ¿Por qué el 25 de mayo y el 9 de julio son las dos efemérides de lo que en la escuela primaria nos decían el origen de la nación, el origen de nuestra patria? Y si le voy a poner un título haciéndole un poco honor a nuestra carrera, pensaba en un romper cadenas. Como sabemos, el 25 de mayo se conformó la primera Junta de Gobierno, autónoma respecto de la metrópoli, pero sin declarar ninguna independencia, es decir, manteniendo fidelidad al rey Fernando VII, que como sabemos estaba cautivo en manos de Napoleón Bonaparte. Y en este punto la problemática reside justamente en que el sintagma revolución de independencia, con el cual la visión canónica de nuestra historia estableció a estas dos fechas fundacionales y sobre todo el 25 de mayo, tiene un supuesto básico. Revolución de independencia presupone que la independencia estaba en el punto de partida de la revolución. Y en realidad lo que creo que hay que hacer es desacoplar el concepto de independencia del concepto de revolución y justamente plantear que la independencia fue un punto de llegada y no de partida. Digo esto ¿por qué? Porque hay que explicar los 6 años que transcurren entre 1810 y 1816. ¿Por qué no se declara antes la independencia? Bueno, por la sencilla razón de que aquellos hombres que iniciaron esa gesta revolucionaria, que no se atrevían a llamarla revolución en sus inicios, de ninguna manera estaban pensando en un comienzo, en una independencia absoluta respecto de la metrópoli, sino que ahí se habían abierto, muy diversas alternativas. La opción independentista en 1810 es muy minoritaria, yo diría que casi no emerge. Uno podría decir, Mariano Moreno en los célebres artículos de diciembre de 1810 está pensando o está hablando de formar un congreso, habla de una posible emancipación, pero en todo caso, si es lo que está pensando, esa posición es la que pierde. De manera que lo que tenemos aquí y en la conformación de esta fecha fundacional del 25 de mayo es lo que yo llamo una guerra de cronologías, ¿no? ¿Por qué una guerra de cronologías? Porque se han trazado en las distintas interpretaciones en el arco de una década, de 1806 a 1816, distintas formas de interpretar cómo se van concatenando esas fechas. Si privilegiamos 1810 por sobre 1816, le estamos volviendo a dar a Buenos Aires la centralidad del lugar donde nace la revolución, mientras que 1816 está pensada como una gesta de todos los pueblos. Entonces, esta guerra de cronologías que atravesó los 2 siglos de nuestra historia argentina y que aún hoy sigue siendo parte del debate historiográfico en las versiones más renovadas de la disciplina, a la vez estuvo acompañada por una guerra de las imágenes, ¿no? Estoy robándole a Serge Grusinski el título de un maravilloso libro cuando dice, la conquista de América se hizo a través de una guerra de imágenes. La conquista de la fecha fundacional también fue una guerra de imágenes. Y tal vez el ejemplo más paradigmático es el primer festejo de la Revolución de Mayo es en 1811. Y es cuando se erige el primer monumento en firme para celebrar esa gesta, que es la actual Pirámide de Mayo, que está en lo que en aquel entonces era la Plaza de la Victoria y hoy es la Plaza de Mayo. Pero hay una anécdota allí muy interesante que muestra esta guerra de las imágenes en relación a la guerra de cronologías a la que hacía referencia. Cuando se decide establecer este monumento en firme, que va a tener los 4 lados que vemos hoy en la pirámide, en ese momento el que está a cargo, la institución que está a cargo de los festejos es el Cabildo de Buenos Aires. Pero a su vez, el gobierno central, creado en 1810, en ese momento está en manos de la Junta Grande, que está representada, por todas las provincias que forman parte de este gobierno colegiado. Entonces el Cabildo decide que las inscripciones que estarán alrededor
de los 4 lados de las pirámides tienen que hacer alusión a 1806 con la primera invasión inglesa, a 1807 con la segunda invasión inglesa y luego a 1810. Y la Junta Grande pone el grito en el cielo, y pone el grito en el cielo porque deja afuera justamente de esa fecha fundacional al resto de los pueblos que están conformando representativamente al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El debate no llega a un acuerdo y por lo tanto a lo único que logran consensuar es que la inscripción que tiene que estar en esa pirámide es algo tan lacónico como 25 de mayo de 1810. Y es en efecto la inscripción que hoy vemos en la pirámide de Mayo, que es producto precisamente de esta guerra de cronologías y de esta guerra de imágenes. Guerra de imágenes que luego se irá prolongando a lo largo de la historia. En relación a las consecuencias económicas de la revolución, sin lugar a duda, bueno, los cambios económicos tienen otro ritmo que los políticos, pero sin duda el impacto mayor es que se descomponen las estructuras económicas previas, las virreinales, digamos, lo que sería el eje Potosí-Buenos Aires, digamos, de donde salía la plata que iba para España. Con la revolución y su derivado más importante, la guerra, se pierde el contacto con el Alto Perú. Entonces, descomposición de las estructuras económicas regionales o virreinales y también del otro mercado importante que es Cádiz, porque está completamente bloqueado por las guerras napoleónicas. Irrumpe, digamos, una metrópoli nueva, porque hay afluencia de comerciantes ingleses que de alguna manera van a desplazar de su hegemonía a los comerciantes peninsulares españoles, que eran quienes controlaban las rutas del monopolio diseñado por la corona justamente en el último cuarto del siglo XVIII. Tenemos que pensar que este mapa, esta geografía regional, virreinal, son poblaciones distantes unas de otras y que justamente la guerra no solo va a consumir hombres y producciones, sino que al mismo tiempo va a complejizar la vida de todos los habitantes. Si uno entra desde lo que sería cómo afecta a estos actores medulares de la economía, que son los grandes comerciantes, vamos a encontrar matices. Estos grandes comerciantes que forman parte de amplias redes mercantiles, en general lo que ocurre es que no modifican de un día para el otro sus expectativas de poder mantener sus redes comerciales tal como venían funcionando hasta el momento. El predominio del capital comercial, digamos, sigue a lo largo de toda esta primera mitad del siglo XIX. Digamos, para ver modificaciones en términos económicos sustanciales, tenemos que esperar a la segunda mitad del siglo. Si yo dije antes que las casas más importantes comerciales eran de origen español, sin lugar a duda, que los españoles se convirtieron de una semana para la otra en enemigos, ¿no? en opositores políticos. En ese sentido, uno piensa, bueno, los comerciantes dejaron de hacer sus negocios. No, porque la casa como empresa mercantil quedó en este caso a cargo de sus esposas, de las mujeres, que conjuntamente con los apoderados y estos mismos exiliados, jefe de la casa en el exilio, continuaron manteniendo esas redes mercantiles. Este grupo que era económicamente poderoso, porque justamente era el poder económico del Buenos Aires virreinal, justamente al pasar el tiempo lograron al mismo tiempo adaptarse al cambio. Cuando la revolución se afirmó, muchos de ellos reinvirtieron sus ganancias que antes estaban solamente en el comercio, en la expansión ganadera, ¿no? En la tierra, porque justamente gran parte de
el comercio exterior o las exportaciones de rioplatense eran cueros y tasajo que provenían de la producción de la tierra. Entonces, ahí está la readaptación que hicieron muchos de ellos, ¿no? De solo reinvertir en el comercio a invertir en tierras y poder volver a articular sus negocios, en este caso con otros mercados, ¿no? con los que se abrían a partir de la Revolución, que justamente eran primero Londres y después Liverpool. El 25 de mayo es como la primera representación de romper una cadena importante, que es dejar atrás a Cisneros, echarlo, despedirlo en una gran discusión y de grieta dentro del Cabildo, que el pueblo en la plaza preguntaba y quería saber de qué se trata. Y también esta idea de dejar atrás y romper la cadena de quién nos está mandando. Entonces uno ahí se puede preguntar cuál es la gran pregunta del 25 de mayo y es ¿quiénes queremos ser? ¿Queremos ser esto que somos? ¿Queremos ser otros? Rompemos cadena para ser otros. Y en ese otro pensaba en dos palabras que también para mí resumen el 25 de mayo, que es el Estado y la Revolución. El Estado, como es el primer gobierno criollo, es la primera construcción del Estado argentino, y pensar todos juntos, de ahí para acá, qué Estado queremos. Si el Estado somos todos, si el Estado queremos que vuelva a ser alguien que nos vuelva a dominar, en esa construcción estamos, me parece, pero se sentaron las bases allá en el 25 de mayo. Y el concepto de revolución es un poco más polémico, porque para mí la revolución del 25 de mayo o es un sentir o es una representación, tiene algo de frescura, de animarte a hacerlo, de no hay ningún riesgo en correr, o está más limpia de todo lo que vino después, que se fue tiñendo de temores, de peligro, de no hacerlo porque no funciona. Y me parece que la revolución es la capacidad, el proceso de transformar algo, cualquier cosa. Y en esa plaza donde French le decía a todos muchachos al cabildo, hoy también las luchas que se representan frente a ese cabildo, que tiene una representación mucho más chiquita porque ese poder cambió, también es un lugar de muchachos, muchachas, muchaches, como lo quieran decir, al cabildo, a la plaza, a reclamar algo, a festejar algo, a lo que querramos ser, pero sobre todo a reclamar algo, a romper alguna cadena. Entonces, desde la temporalidad, que es algo que vemos mucho en semiótica, el 25 de mayo es la construcción de la ciudadanía, de la no dependencia. Y la imagen icónica del 25 de mayo es esa plaza repleta de hombres y mujeres, más hombres que mujeres, las mujeres asistiendo a lo que el hombre estaba haciendo, peleando por lo que querían. Y es la plaza que hoy pelea por lo que quiere. Las plazas son los lugares de representación de la sociedad, de la cultura, de lo popular. La plaza es ese lugar, digamos, de la Edad Media para acá. La plaza ocupa el lugar de representación de lo público, de donde voy a representar lo que quiero. Es el lugar donde me muestro, donde me revoluciono. Es la fecha más importante, no la que nos enseñan como la más importante. Después viene el 9 de julio, que para mí ahí empieza esa construcción, y después empezar a reconocernos, porque después hay que empezar a reconocer ese ser argentino. ¿Quiénes somos los argentinos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Somos federales? ¿Somos unitarios? Empiezan todas esas otras luchas internas que empiezan a construir a este argentino inmigrante en su mayoría, que empieza a despreciar al criollo, que es el que le da lugar, el que lo recibe, el que le da hospedaje, y empieza ahí una historia para mí, racial, de discriminación, que creo se empieza a cerrar recién por esta época, y no sé, pero el ser argentino puede como fecha empezar el 25 de mayo, pero el 9 de julio para mí es mucho más importante.
todo el proceso que tuvo que pasar toda la generación del 80 con su pensamiento, construye una forma de pensar del ser argentino. Todo el padecimiento de la época militar construye también un argentino que después rompe una cadena y empieza a construir la democracia, y por ahí emerge el verdadero argentino. Pero un argentino complicado, un argentino contradictorio, peleado consigo mismo, con el que tiene al lado. Se rompió como un eslabón de una primera cadena y después hay que seguir rompiéndolas. Lo interesante del 25 de mayo de 1810 es que es un acontecimiento que se produce en un determinado momento del pasado, pero de algún modo sigue sucediendo a lo largo de los años y también en el presente. Y eso en gran parte tiene que ver con que el 25 de mayo de 1810 es un enigma. Es decir, ¿qué es lo que efectivamente sucedió el 25 de mayo de 1810? Es algo que estuvo en disputa durante los años inmediatamente siguientes a la Revolución, pero también durante las décadas siguientes, a lo largo del siglo XX y de algún modo hasta hoy. Es decir, el enigma del 25 de mayo, obviamente como todo enigma, se circunscribe la pregunta acerca de qué sucedió ese día, si tuvo el intento de reemplazar al rey o darle continuidad a la monarquía, es decir, si fue una revolución que tuvo un objetivo monárquico, tuvo un objetivo republicano, quiénes fueron sus héroes, quiénes fueron sus líderes, qué participación tuvo el pueblo, es decir, quién hizo la revolución, etc. Es decir, una serie de preguntas en torno a qué sucedió el 25 de mayo de 1810 que nunca fueron respondidas de modo definitivo, no porque las personas no tuvieron una posición respecto de ello, sino porque nunca hubo un consenso absoluto respecto de qué había sucedido efectivamente el 25 de mayo de 1810. Por eso, en momentos en que hay mayores tensiones políticas, se convierten en un evento, en un acontecimiento en el que distintos grupos políticos, grupos sociales, partidos, etcétera, buscan imponer el significado que ellos creen que hay que otorgarle al 25 de mayo de 1810. Y eso es lo que lo convierte en una fecha interesante para reflexionar acerca no solo de lo que sucedió, sino de cómo fue recordado a lo largo de estos 200 años. Es un momento de tensión, es un momento de celebración, de festejo, pero también es un momento de tensión y es un momento de conflicto, ¿no? Es un momento que la gente se reúne y quiere decir, quiere aprovechar esa oportunidad para decir lo que piensa, lo que necesita, lo que siente, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sueños, cuáles son sus frustraciones. De modo que es un momento de condensación de tensiones y conflictos, en algunos años más, en algunos menos. Y cuando se trata de fechas redondas, centenario y bicentenario, eso por supuesto se intensifica mucho más. Es lógico que ese acontecimiento que recibe tanta atención mediática, entre otras cosas, sea una oportunidad para manifestar lo que podríamos llamar deseos postergados. Y al hacerlo, de algún modo se repone el significado que tiene el 25 de mayo de 1810, que se considera que ha sido negado o falseado por quienes de algún modo le impusieron su sentido, ¿no? De modo hegemónico. Es decir, es una fecha que tiene particularidad porque rápidamente o tempranamente es aceptada como la fecha que da origen a algo nuevo, aunque eso nuevo no esté claro qué es, pero es una fecha aceptada por, digamos, todos los territorios que formaban parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces, esa temprana aceptación del 25 de mayo hace que en las mayorías de las principales ciudades, de los que luego van a ser las provincias, se celebra el 25 de mayo de 1810 como una fecha de origen. Ese es uno de los pocos acuerdos, ¿no? En una Argentina siempre dividida, siempre enfrentada entre distintas opciones políticas, hay algo que se acordaba, que el 25 de mayo de 1810 daba origen a algo nuevo que valía la pena preservar o por lo que valía la pena luchar. Luego, digamos, como fecha nacional, obviamente
su instalación va a quedar muy asociada al proceso de construcción del Estado Nacional de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre la base de que era una celebración que se venía haciendo ininterrumpidamente, como decía antes, en todas las provincias, de modo que fue muy fácil aceptarla como fecha de celebración de algo que era común. Eso es muy interesante reconocerlo. O sea, no era una fecha exclusiva de ninguna de las ciudades o ninguna de las provincias, sino que era una fecha común, lo mismo que el 9 de julio de 1816 como el Día de la Independencia, ¿no? Son dos momentos claves y comunes para un territorio, para pueblos que estuvieron durante mucho tiempo y van a estar durante mucho tiempo separados y enfrentados entre sí. La pregunta complicada que se le hace a los maestros sobre cuál es la diferencia y qué es lo que distingue en términos del sentido del 25 de mayo y el 9 de julio, es obvio que es una pregunta complicada para responder porque es una pregunta que aún hoy sigue en debate entre los especialistas de historia hispanoamericana. Sobre muchas cosas no sabemos qué va a suceder, pero lo que sí sabemos es que se va a seguir debatiendo en torno al 25 de mayo de 1810 porque de algún modo es un acontecimiento cuyo significado está pendiente y va a estar pendiente y va a seguir así estando pendiente. Creo que no sé si sabemos qué queremos ser. Creo que sí queremos ser libres, justos, ciudadanos justos y ciudadanos con capacidad de construir un futuro. Eso queremos ser, eso para mí seguimos queriendo ser. Esa frescura que no es nada más que el espíritu de la revolución. Eso está en cada uno, está en las generaciones que vienen, mucho más quizás que en la nuestra. No sé si sabemos qué queremos ser todavía. No sé si lo pudimos lograr. Para mí estamos en eso.